Vamos a aprender la palabra de Dios. Dios, te damos gracias por salvarnos del pecado y de la prevaricación. Hoy en esta hora también, gracias por enseñar la palabra del Señor en la iglesia que es el cuerpo del Señor. Y gracias por permitirnos la oportunidad preciosa que pueda encargar el ministerio del Señor. Hoy a través de David, quien mató a Goliat, esperamos que las lecciones que nos das se graben en el corazón de los profesores y te rogamos que ayudes para transmitirlas bien a los estudiantes. En el nombre de Jesús que nos ama siempre hemos orado. Amén. 1 Samuel capítulo 17. Primero Samuel capítulo 17, versículo 32. Capítulo 17, versículo 32, leamos juntos. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. El tema de hoy es el término de la indignación. Un hombre llamado como los ojos de Dios, David. Acerca de David aprenderemos específicamente el tema sobre David que mató a Goliat en la lucha. El versículo que hemos leído: dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. En una palabra, David fue un hombre quien halló la gracia con honda y piedras, por la que él estaba acostumbrado a usar honda y piedras. Entonces, a través de la lección de hoy, podemos reflexionar: ¿estoy tan acostumbrado al tema sobre David y Goliat? Quizás por la confusión de que estoy familiarizado o debido al orgullo, estoy adelante de los estudiantes sin ninguna preparación o estoy repitiendo tal imprudencia. Necesitamos pensar en esto, pues por medio de esta lección, en la frente del diablo que divide y bloquea entre los estudiantes y yo, así como la piedra de David que se tiró en medio de la frente de Goliat, por familiarizarnos con esta lección, podremos liberar a los estudiantes como David salvó las ovejas de este oso y león. Creo que sería bueno pensar en el tema de tal familiaridad. Entre el contenido de David y Goliat, personalmente, estas dos escenas son las escenas más contrastantes. Una escena más contrastante es que David está recogiendo unas piedras en el arroyo. Parece que está jugando. Y otra escena, que Goliat se cayó de inmediato con esa piedra. Es enorme, ¿no? Es decir, recoger las piedras que parecía una broma, no fue broma. Esto trajo un efecto tremendo que resultó en abatir el mayor enemigo, los filisteos, y en hacer caer a su capitán Goliat. Fue una escena que contrasta totalmente con la de escoger las piedras. Es decir, una piedra ha cambiado la historia de Israel. Pues, ¿por qué y cómo una piedra que es nada, cuando es agarrada por la mano del hombre de Dios, al tirarla, la mano de Dios dirige la dirección de la piedra? Por lo cual sucedió esa maravilla.
es el contenido que hoy aprenderemos. El enfrentamiento de estas dos personas, entre David y Goliat, en realidad empezó por un hombre llamado Saúl. En la clase anterior aprendieron sobre Saúl, ¿no? Él espiritualmente retrocedió cada vez más hacia atrás, por lo cual para proteger a Israel Dios preparó otro rey. Siguiente rey fue David. Y la preparación de David fue de encuentro con Saúl y que David se fue a la guerra contra los filisteos. Todos están conectados. Si resumimos sobre Saúl, Dios supo que el rey Saúl se volvería arrogante y desobedecería a Dios, a pesar de que lo conocía. ¿Por qué Dios tuvo que levantar a Saúl? Es para mostrar que no importa cuán buena sea la condición humana, si excluye a Dios se lleva a cabo en la destrucción totalmente. Representó a Saúl como el protagonista. Es un tema crucial en la Biblia. El comienzo muy bueno, pero si Dios es excluido en el medio, al final, total destrucción. Lucero también comenzó siendo ángel, pero terminó como Satanás. Judas Iscariote fue uno de los 12 discípulos, pero se convirtió en un traidor. Saúl fue un rey con buenas condiciones humanas, pero a través del proceso de ser orgulloso, se destruyó totalmente. Es una gran lección en la Biblia que nos enseña la vida de Saúl. Cuando vemos a Saúl, él siempre justificaba su pecado con su propia lógica. Así que, yo también doy a mí mismo hasta las entrañas. Soy muy generosa a mí. Soy muy egoísta. Soy muy obstinado como Saúl. Si Saúl hubiera sido arruinado por su obstinación, sería una gran lección para mí. La obstinación es el mayor enemigo de la fe. Así que Dios tuvo que preparar a un rey nuevo para Israel. De esta manera empezó el tema de hoy. En el capítulo 16, versículo 1, voy a leer. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Samuel estaba triste y Dios está reprendiendo a Samuel, quien estaba afligido. ¿Hasta cuándo? No hagas así. Vete a encontrar a una persona que yo he provisto. Le mandó así. El hombre llamado como los ojos de Dios fue David. Si escogemos un gran hombre entre todas las generaciones, sería David, un hombre que recibió 3 veces la unción y que finalmente levantó el linaje del Cristo. Pues, ¿cómo fue llamativo ante los ojos de Dios David? La respuesta está en capítulo 16, versículo 7. Leamos juntos. Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios es quien mira el corazón. Encontró a una persona que le gustó. Él fue David, el joven David. Lo que llama la atención de Dios no fue su parecer ni la estatura, sino que Dios miró su corazón.
había una persona entre los hijos de Isaí cuyo corazón estaba centrado en Dios totalmente. Entonces, cuando Dios encontró a ese David cuyo corazón estaba hacia Dios, sobre él, el libro Hechos se expresa así. Yo voy a leer Hechos capítulo 13, versículo 22. Les levantó por ley a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Varón conforme a mi corazón, un varón cuyo corazón conforme a Dios fue David. Pero en el proceso de ser ungido había tales puntos importantes culminantes. Si vemos versículo 11, 1 Samuel, capítulo 16, 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. He leído con voz baja, vuelvo a leerlo como clímax. Oye, ¿son todos tus hijos? ¿No hay otro? Es clímax. Isaí dice: queda aún el menor, pero él salió para apacentar las ovejas. El tono de Isaí fue así: aunque todavía falta el menor, ¿pero por qué? ¿Quiere ungir a este niño? ¿Tiene sentido? Eres pastor y menor de edad. Sus hermanos mayores están aquí, pero ¿por qué quieres ungir a él? Fue una actitud muy escéptica. Sin embargo, Samuel preguntó así: ¿eso fue todo? No puede ser. Dios dijo: habrá de sus hijos. Si no hay, será el problema. Así que eso fue el clímax en el proceso de ungir. Solo él fue un niño que pastoreaba en su niñez. Pero David no fue solamente un chico ovejero. David durante su niñez estaba entrenando, apacentando. Parece que solo está trabajando, trabaja duro para la gente, pero en el punto de vista de Dios, él estaba entrenando también. Muy bien, Dios diría: muy bien, mañana también entrenamos. Muy bien, hagas así en aquel momento. En este momento hay que adelantar. En este momento, sácalo ensachando en la boca. Muy bien. La vista de los ajenos y la vista de Dios son muy diferentes y pueden llevar a cabo una evaluación diferente. Así David, desde su niñez, en el campo de instrucción, donde Dios preparó, aun su papá preparó, con las cosas que Dios preparó, aun le dio su papá. Así, David, desde su niñez, había sido entrenado bien en el campo de entrenamiento. Y Dios vino a David y lo levantó como un rey. Entonces David fue ungido. Y en algún día se ocurrió la guerra. Eso es el capítulo 17, de este versículo 1 hasta 3, leamos juntos. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte al un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. ¿Podéis imaginar esa escena? Hay dos montañas y hay un valle en el medio, pero el valle no es angosto, sino es plano. Entre dos montañas
había dos campamentos de filisteos y de Israel. Es la escena. Allí hay una tensión apretada. Una parte se quedaba de piedras y otra parte estaba lleno de confianza en sí mismo. Eso fue la escena de la batalla entre Israel y filisteos. Un lado estaba débil y otro lado estaba fuerte. Tal situación tenía razón porque el campamento de Israel, su rey Saúl, estaba lejos de Dios, por lo cual estaba enfermo y conmovido por el espíritu maligno. El pueblo y el ejército de Israel estaban desanimados. Pero ¿cómo fueron los filisteos? Ellos, de hecho, en el pasado perdieron debido a Saúl y Jonadán en la batalla, pero observando la situación débil de Israel, atacando el territorio de Israel, se colocaron en la posesión ante el ejército de Israel. Pues al ver la situación de la guerra, ¿cómo pueden imaginar? Sería muy difícil. Ahora, en esta situación, en Ramala salió Goliat. Ya los israelitas perdieron el ánimo, mas allí salió Goliat. Cuán gran hombre armado fue, especialmente el capítulo 17, describió muy largo. ¿Habéis pensado la razón? Porque menciono detalladamente sobre el estado de Goliat tan armado. Desde versículo 4 a 7, leo rápidamente. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, era el peso de la cota 5.000 siglos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siglos de hierro, e iba su escudero delante de él. Él era un gigante y estaba bien armado, es decir, por lo visto es una persona que no puede vencer, como una montaña que no se puede sobrepasar. Hasta aquí, ya no hay otro camino. Yo voy a caerme aquí finalmente. Estas cosas se están mostrando muy claramente. Y después, Dios mostró a David. Él fue así, pero él así. Pues, ¿qué necesita ahora? Él así y él así. ¿Qué debemos que hacer? Ahora se necesita Dios. En realidad, la fuerza del diablo parece más fuerte que nosotros. Es verdad, diablo es fuerte. Parece que es un hombre tan fuerte. Pero una cosa debemos recordarlo. Hay Dios quien es el más poderoso. Por lo cual, Él muestra al más fuerte y me muestra a mí tan débil. Y Él me muestra al más fuerte detrás de mí. Entonces, ¿qué va a pensar? Sí, se puede. Puedo hacerlo. Cuando miro solamente a la persona fuerte, frente a mí estaba muy desanimado. Pero ahora, oye, ya. Nos está trazando en nuestra mente, nos muestra un boceto de ser nuestro Dios tan poderoso. Y después salió una escena de Goliat que estaba burlando al pueblo de Israel. Hizo mucha burla desde el versículo 8 hasta 10 y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla?
¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. La cabeza de los filisteos, Goliat, ahora no se ve solo una cosa. Él ve todos, pero falta una. Es el Dios de Israel. Puesto que no ha visto a Dios de David, dijo así: el enemigo orgulloso no puede ver a Dios detrás de los santos. Pero quizás en nuestro corazón no habría ese hábito igual que Goliat. Al instante, más que ver a Dios, primeramente vemos las cosas carnales, por lo cual tengo miedo. Cuando surgen algunos asuntos, ¿qué pienso yo en primer lugar? Si podremos escribirlo ahora mismo, ¿no? Si están escritas las cosas que no sean sobre Dios, lo que vino primero a mi mente no es Dios, porque no es Dios, surge el miedo cuando tenga un problema. Si no viene Dios a la mente, surge el miedo. Es verdad, en el lugar de la fe vendrá la voz del diablo para tentar, en vez de la voz de Dios. Así que Dios dice: esforzaos y esperáis en Jehová, orad, id y levantaos. Así Dios dijo, pero como pierde esa fe más que esta voz, se escucha en mis oídos la voz de la tentación y de la frustración, de la duda, desconfianza. Proverbios 28:1, mas el justo está confiado como un león. Aquí, ¿quién es el justo? El hombre que tiene la fe. Hombre que tiene la fe es valiente como un león. Razón de que es valiente como un león es porque está confiando en Dios que está detrás de él. Entonces, quizás no estuviera temblando por el miedo más que por Dios cuando surgen ciertos problemas, pues podría faltar en mi fe. Así que es necesario que corrija su fe. Ahora Dios, en el momento que Israel y los filisteos están peleando, envió a David a ese lugar. Si vemos versículo 17, y dijo Isaí a David a su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Demandó el padre de David. En esa época, la organización militar no había un ejército regular, así que si ocurre una guerra, serán convocados los jóvenes a partir de los 20 años de la edad y serán enviados. Pues, ¿cuál es la mayor característica de que no hay un ejército regular? No hay reservas de alimentos. Cuando la guerra se prolonga, es necesario enviar la comida desde casa. Ahora la guerra se prolonga porque los filisteos también entró y salió por la mañana, por la tarde. Así que las familias tuvieron que enviar los alimentos. El padre también para sus 3 hijos. Así que le envió a David para abastecer las comidas. Pero justamente el momento fue en ese tiempo. Si vemos versículo 19, y Saúl y ellos, todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. En este momento se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Oportunadamente ese momento. Versículo 23, desde 22,
Entonces David dejó su carga en el mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y las oyó David. El momento oportuno, precisamente, son los términos de Dios. El término que puede poseer solamente Dios. Entonces, en el tiempo y la oportunidad comienza la inevitabilidad de Dios. En aquel tiempo David lo escuchó. Las oyó David, porque David fue un hombre que tuvo que levantar una ira sagrada. Tuvo que oír. Las oyó todo David. Podremos considerar que había la guía y la providencia en que David se fue al lugar de esta guerra por el mandato de su papá, que fue guiado por Dios. Si vemos versículo 26, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitaré el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? Antes del versículo 26 dijeron así: al que le venciere le enriquecerá con grandes riquezas y dará a su hija también exento de impuestos. Pero David, escuchando eso, oiga, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Así preguntó. Así preguntó. Quizás su intención fue para recibir la recompensa. Se podría malentender, pero no. Es incorrecta. Jamás les preguntó de nuevo por la curiosidad sobre la recompensa. Eso fue vencer a Goliat, que quitar el oprobio de Israel. Pues al ser el israelita, debe hacerlo por supuesto. Sería una cuestión de preocuparse si será o no recompensado. Fue la expresión de la ira sagrada. Así que me ocuparé de eso. Filisteos que insultan al ejército de Dios, no dejaré quieto a Goliat. Eso no es una cuestión de la recompensa, sino es la cuestión de la conciencia del soldado del Cristo. De esta manera, así, está revelando su motivación de participar en la guerra cuidadosamente y audazmente. Pero lamentablemente sus hermanos mayores le reprocharon a David: Tú soberbio, para ver la batalla has venido, ¿no? Tú no sabes nada, pero ¿qué dices? ¿Y a quién has dejado aquellas ovejas? Tú eres ovejero nada más. El ovejero tiene que estar en el lugar de ovejero. ¿Para qué has venido acá? ¿Quién eres tú? ¿Qué dices? Lleno totalmente de la soberbia y malicia. Aunque eres el hermano menor, dijeron así. Pero ahora vamos a ver cómo dijo David. Alguien dijo a Saúl sobre David y le llamó Saúl a David. Y el dicho de David a Saúl fue la primera palabra que habíamos leído. Leemos de nuevo esa palabra, versículo 32, leemos juntos. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. El título del tema es David quien mató a Goliat, pero si pongo un subtítulo, iré y pelearé, podría ser el subtítulo de este tema. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo.
Aquí podremos reflexionar tres asuntos. ¿Cuál es la diferencia entre la valentía y la soberbia? Y en el segundo lugar, ¿cuál es la diferencia entre la intrepidez y la audacia? Y en tercer lugar, ¿cuál es la diferencia entre la imprudencia y la audacia? Estas diferencias, a través de esta palabra, claramente podemos razonar por la niñez de David. La diferencia entre la valentía y la soberbia, sus acciones son similares, pero piensen que son diferentes. Si un hombre humilde dice que lo haré, pues es la arrogancia o la valentía. Si el humilde dice que lo haré, eso es la valentía. Pero un hombre que no es humilde, descortésmente dice que lo haré. Eso es la soberbia. ¿Por qué? En su corazón dice que lo hará, pero está excluido Dios. El humilde, ¿por qué es humilde? Porque está lleno de Dios en su corazón. El soberbio, ¿por qué es soberbio? Podemos entender al ver a Saúl. Desde el momento que rechaza a Dios, empieza la arrogancia. Por eso, en la escena que David dijo, es la declaración de la valentía. Y en el segundo lugar, podemos pensar en la diferencia entre la imprudencia y la audacia. Si alguien dice que hará lo que nunca ha practicado, una cosa tan peligrosa, lo haré. Pues es imprudente o valiente. Es imprudente. ¿Por qué? Porque si esa persona ordinariamente practicaba y solía hacer lo similar, hacía entrenamiento y le dio una situación que pueda aplicarlo, pues en esta situación, pienso que tengo que hacerlo, pues es imprudente o audaz. Es audaz. En una palabra, si podemos dividir entre la imprudencia y la audacia en esta escena, se puede decir que es si tiene o no tiene el entrenamiento. Si enfrenta sin entrenamiento, es la imprudencia. ¿Cómo se dice enfrentar sin entrenamiento en el lenguaje vulgar? Como una gallina, un perro. Pues también podemos escudriñar la diferencia entre el miedo y la audacia, pero no están en una situación similar. Antes la soberbia y la valentía, la imprudencia y la audacia, todos están de la actitud positiva, pero la diferencia entre el miedo y la audacia es de la actitud negativa o positiva. 1 Juan, capítulo 4, 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Si tiene el amor, si está lleno de amor, el temor desaparecerá. Pues, ¿qué es David aquí? Él amó al Señor y fue amado por el Señor y ahora tiene que pagar su amor. Debe proteger a Israel que el Señor ama. En una palabra, David fue el hombre que enfrentó por amor. El Señor que me salvó y me protege y me sostiene hasta hoy, pues yo también para sostener a alguien debo enfrentar en la escuela de la iglesia. Por el amor, si tiene el amor, pueden rechazar el miedo. Si está lleno de amor, tengo que sembrar profundamente este evangelio a los niños, porque cuán grande es el amor que yo recibí. Sigo estando dentro de ese amor, aunque tengo miedo, pero solo interviene el amor. Pensando en ese amor,
No puedo quedarme quieto por la conciencia del Cristo, por lo cual sigo adelante. David siguió adelante teniendo la valentía y pudo obtener la audacia a través de los entrenamientos, y lo más decisivo es porque eres el hombre del amor. Así, él pudo hacer la decisión de la fe. Pues en este sentido necesitamos examinar estas cosas. ¿Tengo la fe que echa una mirada furtiva? Si no, tengo la fe que dice yo iré. Había una mujer que decía, si perezco, que perezca. Había un profeta que tenía la fe que decía, heme aquí, envíame. Pero como la confesión lamentable de alguien, estamos viviendo en una vida de debilidad. Ya todos sabemos bien cómo tenemos que responder, pero estamos escapándonos de estas situaciones desde muy lejos. Es una fe de echar una mirada furtiva. Quizás yo en el fin de semana pasada y el mes pasado llevo una vida de la fe que echa una mirada furtiva, sino confiaba en el Señor con la audacia de que decía yo haré. Quizás no estoy llevando una vida de la fe débil. Cuando yo leí una frase que escribió un cristiano, me avergonzaba. He vivido mucho tiempo en cómo ser tan astuto. Si sigue así, lo mantendrá para siempre. Ahora yo tengo que corregirlo, pensé así. El servicio que me encargo y la vida de la fe que llevo, a veces con fines egoístas, a veces lo hago, a veces lo habito y lo huyo. Yo no puedo alcanzar hasta los pies de David, así había reprochado a mí mismo. Pero nosotros entre estas cosas tenemos que prestar la atención de esta manera. Salmos, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 hasta 37. Leamos juntos. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras de león y de las garras de oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. David recordó su pasado en los días anteriores. Aunque fue su pasado, para nosotros nos muestra cómo nuestros estudiantes tienen que recibir el entrenamiento de Dios en su niñez. El entrenamiento. ¿Por qué se entrena? Si nos pregunta, podríamos responder en una palabra, ¿no? Porque recibe el entrenamiento, en resumen, para ser utilizado cuando es decisivo. Hacen mucho entrenamiento de tiro de pistola. ¿Para gastarlo? No. Pues en el momento crucial, decisivo, solo una vez, en el momento que tenga la amenaza de la vida, para aquel momento están entrenados. David, cuidando las ovejas, hizo de esta manera y de otra manera, ¿no? Pero ¿sabéis cómo se convirtió después de 10 años David? Él, a partir de este momento, no utilizó honda y piedras, no hace falta.
Después de vencer esta guerra, se convirtió en un general de ejército. General utiliza la espada. Pues porque lo practicaba habitualmente durante mucho tiempo. Para este acontecimiento, Dios hizo entrenar a David durante mucho tiempo para utilizarle por un momento decisivo. Lo hacía el entrenamiento para usar en el momento crucial. Hay un dicho tan famoso así: usted, si no entrena ahora, en el momento decisivo no puede actuar por Dios. Si no entreno ahora, no puedo actuar por Dios. Si nuestros estudiantes no entrenan en memorizar la palabra, se derrumbarán antes de la tentación del pecado crucial. Si ahora no entrenamos en pensar profundamente en Dios, cuando sea decisivo, pensaremos omitiendo una cosa crucial. Si ahora no nos capacitamos a hacer las ofrendas constantemente, en el momento decisivo escaparemos en sacrificar a Dios, para Dios, por lo cual tenemos que entrenar y nuestros estudiantes tienen que entrenar para que sean los estudiantes, igual que los profesores. Primeramente tenemos que ser entrenados y después podremos enseñar a nuestros estudiantes conforme hayamos sido entrenados. Entonces, en un resumen, ¿cuál son papeles que los profesores deben hacer ahora mismo en la escuela de la iglesia? Ser diligentemente entrenados en el campo de instrucción que Dios ha preparado, en el campo de trabajo, en el campo de la vida social, el campo del hogar, en lugar entrenamiento, la iglesia. Si ese lugar fuese el entrenamiento que Dios nos dio, tengo que aceptarlo, entrenar considerando que debo recibirlo para que pueda sobrevivir en el momento decisivo. Yo pelearé, solamente el que ha sido entrenado puede declarar eso valientemente. Hay cristianos que son ingobernables en el mundo. Existen algunos cristianos que el mundo no puede gobernar. Los cristianos que entregan su vida para el Evangelio. Hay unos cristianos que confían en Dios tan fuertemente, pero ellos aparecen naturalmente. Ciertamente deben haber sido entrenados. ¿Por qué? Somos militares. Porque Dios claramente dice que nos ha llamado como el ejército. ¿Dónde está la tropa que no haga entrenar? ¿Dónde está el comandante que no entrena? Donde sea, está entrenando según su especialidad, cuidadosamente en realidad. Finalmente, en el campo de entrenamiento, un cristiano que ha sido entrenado diligentemente podrá crecer como un cristiano que no puede ser dominado por el mundo. La respuesta de Saúl al escuchar el dicho de David, yo pelearé, también fue maravillosa. Versículo 37 posterior, en la parte posterior. Dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. David dijo que igual que me guardó antes, también me guardará a mí de la misma manera. Y Saúl respondió, bueno, ve, espero que esté contigo Jehová. Porque Saúl tuvo que responder así, tenía que responder así. No puedo detenerlo. Se ve la fe, se ve el valor, se ve la audacia. Esto no es arrogancia ni imprudencia. Mirando que está hablando ardientemente con Dios, no se lo puede impedir. Tengo que enviarlo sin falta. Tengo que enviarlo rápido. Ve y Jehová esté contigo. Saúl tenía que decir eso. Si estuviera en ese lugar como Saúl, mirando a David, tendría que decir en eso. A David.
Vamos a ver versículo 39. 39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Si resaltamos algunas partes importantes, porque nunca había hecho la prueba. Hecho de sí aquellas cosas. Porque nunca lo practiqué, las echó. ¿Qué es en una palabra? Si no lo ha practicado, tiene que quitárselo. Tenéis algunas cosas que no están familiarizados, ¿no? Debería despegarlas. Al no ser familiar, no podemos engañar. No es adecuado para Dios. No importa cuán bueno sea el talento que no sea familiar para mí, o si Dios hiciera apartarse con la intención, debería despojar de mí según su conciencia. Eso no estoy familiarizado conmigo. Dios no me permite eso. Tengo que quitarlo. Si sigue usándolo, ¿qué pasaría? Sería quebrantado. Vamos a imaginar David hubiera llevado ese vestido. Al correr impide, estorba la vista. ¿Dónde estoy? Al sacar la espada, no sale toda la espada. No puede sacar todo porque él era bajo. Si no está acostumbrado, debería quitárselo y después hay que coger lo que está familiarizado. Debo atrapar lo actuado. Ahora aparece una de las dos escenas contrastantes. La escena de ir al arroyo y recoger unas piedras. Si hubiera mucha gente que observa eso, haría mucha burla a él. ¿Qué hace? ¿Ha ido a arroyo para jugar? ¿Recoge las piedras? Muy raro. Parece que está jugando. Pero había una evaluación totalmente diferente que la de las personas, una mirada distinta que de las ajenas. Esa fue la vista de Dios y el corazón de David. ¿Cómo Dios provocaría a la mano y el corazón de David al seleccionar las piedras? David, hazlo como has sido entrenado, como tú practicabas. Eso es, recoge eso, hay que preparar. Hemos preparado, coge una más. Seleccionó unas más. David fue tan serio en este momento y Dios también estaba acompañando con sinceridad en aquel momento. Para todos los demás parecía como una broma, pero Dios y David estaban tan serios. Y las personas vieron a David que no llevó ningún vestido armado. Han visto que David se fue al arroyo poniéndose un vestido normal. Pero si estuvierais allí, podéis verlo. Toda la armadura de Dios estaba abrazando a David. ¿Por qué? Porque Dios es su dirigente. Su dirigente está enviando a David a la batalla. ¿Dónde estaría el comandante que lo envíe sin toda la armadura? Poniéndose toda la armadura de Dios, David está en el camino al depósito de armas y están seleccionando cuidadosamente. Toda la armadura de Dios invisible, la más ligera, la más sólida, la más fuerte, más que cualquier otra cosa. Tenemos que ver eso a través de los ojos de la fe. Además, cuando recogió las piedras David, tenemos que evitar tales equivocaciones. Oye, ¿le coges hasta las piedras? Eres el hombre de la fe. Haz según tu fe. Quizás el diablo hablaría al oído así. Oye,
yo reconozco tu fe, quítate todas las armaduras, vete con un palo y golpéalo. Una característica de la tentación del diablo es cuando nosotros oramos bastante, el diablo no puede impedir orar, pero simplemente no permite que hagas reacciones fieles a la oración. En resumen, cuando haga oración fiel y tenga la fe, debe tener una reacción fiel. Por ejemplo, Josué, para tomar el Jericó, ¿entró directamente? No. Él envió 2 espías antes de cruzar el río Jordán para tomar Jericó. ¿Fue una reacción que no tenía la fe o incredulidad o desconfianza? No. Fue una reacción fiel a la oración, fiel a la fe, porque es la clave de la fe. ¿Cómo fue Nehemías? Su apodo era el hombre de la oración. Nehemías, un hombre de la oración, al construir el nuevo templo de Dios para proteger de los obstáculos de los enemigos, puso los vigilantes por el día y por la noche. Porque el hombre de la oración, Nehemías, puso vigilantes, no solamente con la oración, porque es la respuesta correcta. En la oración fiel, en la fe sincera, debe haber una reacción fiel. David tenía la fe y la oración y después reaccionó. Dios, ahora hago mi trabajo y lo haré todo lo posible para cumplir eso. Un cristiano conocido dijo esa frase. La oración es como si todo dependiera de Dios y el acto es como si todo dependiera de mí. Esa es la reacción fiel de la oración sincera, así podemos resumirlo. Por eso David reaccionó sinceramente, pues estoy mostrando la reacción fiel. Como somos el maestro, ¿estamos reaccionando fielmente? ¿Quién es el cristiano? Quien encuentra al Cristo y vive para el Cristo es cristiano. Yo me he encontrado a Cristo y estoy viviendo para Cristo. Tengo la fe, pero llevo una vida que reaccione con realidad conforme a la fe. Me dediqué a maestro con la fe, pero ¿estoy respondiendo como un maestro de la fe? Si no, tengo un problema en mi fe. Tengo que reaccionar, Señor. Responderé. Podremos pensar en tal confesión. Entonces, como el maestro, debemos mostrar esfuerzo delicado y reacción para nuestros estudiantes. Preparamos mucho, estudiamos duro, los amamos mucho. En el resumen, la clave es entrenamiento. El núcleo entre David y Goliat, entrenamiento. El que ha sido entrenado adecuado delante de Dios podrá vivir dignamente como el militar de Dios. David, la fe de David es la fe entrenada. La valentía de David es la valentía entrenada. La audacia de David es la entrenada. Así que como somos profesores, tenemos que ser entrenados adecuadamente ante Dios para educar a nuestros estudiantes, como David ha sido entrenado. Por eso podemos decir que Dios ha admitido a los estudiantes al campo de instrucción, a la escuela de la Iglesia. En el futuro, nuestros estudiantes, después de convertirse en el trabajador de Cristo, viviendo duro para el Señor, van a recordar los viejos tiempos. En aquel tiempo, recordando los entrenamientos de Dios que recibe en la escuela de la Iglesia, podrían decir valientemente como David: Dios me ha guardado, ahora iré y pelearé. Así ellos podrán confesar. Resumimos, he pensado eso. ¿Hasta cuándo tengo que aprender para confiar totalmente en el Señor?
¿Hasta cuándo tengo que aprender para vivir por el Señor? Para vivir por el Señor debo aprender más y practicar más. Me falta entrenamiento. Quizás, tal vez Dios me ha dado muchos entrenamientos. He evitado entrenar muchas veces por mucho tiempo o con mucha frecuencia. No vivía evitándolo. Podemos reflexionar eso. Así que desde entonces, con un corazón más sincero, necesito ser entrenado por el Señor. Podemos resumir eso así. El núcleo de David y Goliat es el entrenamiento. Un estudioso mencionó la razón de que el niño no escucha al adulto, a sus padres, a su profesor, es primero por no saber y el segundo porque no ha sido entrenados. ¿Cómo harán? Hay que enseñar lo que no saben y hay que entrenar. Entonces escucharán la palabra de Dios, llevarán una vida de la obediencia y vivirán como el hombre de Dios digno de ser cristianos. Terminamos con la oración. Dios Padre del amor, te damos muchas gracias. Hoy a través del tema de David y Goliat, entre muchas lecciones, hemos pensado sobre el entrenamiento que nos falta, el que tal vez estamos dando. Recuérdanos y amplía nuestros corazones para que reciba audazmente los entrenamientos que Dios nos dé. Ayúdanos para que podamos instruir bien a los estudiantes en la escuela de la iglesia y para que tengamos una actitud correcta como el Maestro. Los planes de hoy también confiamos en ti. En el nombre de Jesús que nos ama siempre, orado. Amén.